Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a estar comenzando la unidad 5 de la materia, la última unidad. Y lo que vamos a ver hoy son principios de finanzas. El objetivo de esta clase es que ustedes se lleven un panorama introductorio de lo que son las finanzas. ¿Por qué? Bueno, porque las finanzas son importantísimas para la economía. Algunos aspectos básicos de las finanzas son muy importantes para explicar el funcionamiento de la economía. Y acá les vamos a enseñar cuáles. Así que este es el esquema que les propongo para la clase de hoy. Vamos a comenzar viendo lo que es el sistema financiero y cómo está integrado, cuáles son los actores más relevantes que hay dentro, cuáles son los instrumentos que integran este sistema. Y después nos vamos a meter en temas que sí ya están más relacionados con esta disciplina. Específicamente lo que es el valor actual y el valor futuro, que son dos herramientas que se utilizan en finanzas, dos herramientas matemáticas. Pero no se asusten porque nosotros no las vamos a ver desde un punto de vista matemático. Las vamos a ver conceptualmente. Voy a intentar que ustedes entiendan qué es el valor actual y el valor futuro. Porque tiene otras implicancias, además, a la hora de evaluar activos financieros. No nos adelantemos y no se asusten. Después, finalmente, vamos a ver lo que es el riesgo. Y cómo administrar el riesgo en finanzas. O mejor dicho, cómo se administra. Y finalmente, puse un material adicional en esta presentación, que es un video que explica cómo funciona la economía. Y la explicación está hecha a partir de los ciclos de deuda de corto y largo plazo. Es un video que les recomiendo muchísimo, es optativo, pero la verdad que si lo ven les va a servir de mucho, a quienes les interese obviamente seguir profundizando en temas económicos. Bueno, vamos a arrancar. Esta es la definición que da Mankiw de las finanzas. No la voy a releer, pero les voy a decir algo. Las finanzas son una rama de la administración y la economía. Y básicamente lo que se estudia es cómo las personas asignan o administran el dinero en función al tiempo y al riesgo. Más adelante vamos a ver qué es el riesgo en finanzas. Acá les puse el principio número 1 de las finanzas. Un dólar hoy vale más que un dólar mañana. Un dólar es una forma genérica de decir. Significa una unidad monetaria. ¿Cuál es la explicación de este principio? Que ustedes, si tienen un dólar hoy, pueden ir a depositarlo y mañana ya van a tener ese dólar más los intereses. Por eso es que hoy vale más que mañana. Si ustedes cobran ese dólar mañana, lo cobran sin los intereses. Si lo cobran hoy, ustedes mañana ya tienen ese dólar más los intereses. El segundo principio que pueden encontrar en algunos libros es que un dólar sin riesgo vale más que un dólar con riesgo. Pero no se asusten, después les voy a explicar un poco de qué se trata ese principio, si me da el tiempo. Vamos a empezar viendo, como les dije, qué es el sistema financiero. Supongamos que yo quiero abrir un bar de vinos. Y si quiero abrir un bar de vinos, voy a necesitar plata. ¿Para qué? Bueno, principalmente para alquilar un local, comprar mesas, sillas, luces, comprar los vinos, contratar personal. Bueno, voy a necesitar hacer una inversión. ¿Y esa plata de dónde la puedo sacar? Bueno, si tengo ahorros, puedo utilizar mis ahorros para intentar abrir el bar, pero lo más probable es que yo no tenga la plata y tenga que acudir quizás a mi familia, quizás a algún amigo o a un banco. Si yo le pido prestado plata a alguna de estas personas, físicas o jurídicas, en el caso del banco, les voy a tener que devolver lo que les pedí y les voy a tener que devolver un interés por todo el tiempo que ellos no tuvieron a disposición ese dinero. Otra alternativa podría ser que yo encuentre una persona, le venda mi idea, le diga que encontré un lugar que es espectacular, que el bar de vinos va a tener una muy buena ubicación, que en esa zona hay un auge por el vino, que el consumo del vino se disparó a partir de la cuarentena. Bueno, distintos motivos
que puedo utilizar para convencerlo, y le puedo ofrecer a esta persona que me preste los fondos y a cambio yo le doy una utilidad mensual, le doy un porcentaje de lo que el bar gane. Supongamos, no sé, un 20%, lo que ustedes quieran. Con ese esquema, esta persona se convierte en mi socia. De todas formas, no importa si es mediante un socio, mediante un préstamo. Lo que quiero que les quede claro es que si yo necesito fondos, esos fondos van a venir del ahorro de otra persona. El sistema financiero es un conjunto de instituciones que ayuda a igualar el ahorro de una persona con la inversión de otra. Es decir, coordina el ahorro de alguien que gasta menos de lo que gana y está dispuesto a prestar la plata, con otra persona que necesita plata para lo que fuera, para este emprendimiento que les comentaba, para comprar una casa, para comprar un auto, para viajar, para lo que se les ocurra. El sistema financiero coordina el ahorro y la inversión en una economía. Entonces, acuérdense de esta definición que está acá en amarillo. Es un conjunto de instituciones que ayuda a igualar o empatar, como dice en el libro, el ahorro de una persona con la inversión de otra. Ahora bien, como bien dice acá, los ahorristas gastan menos de lo que ganan y los prestatarios gastan más de lo que ganan, los que piden plata prestada. Un ahorrista también puede querer ahorrar para el día de mañana, pagarle la universidad a sus hijos, comprarse una casa, comprarse un auto, viajar. El prestatario igual. Diversos motivos lo pueden motivar a querer pedir plata prestada. Los ahorristas o los ahorradores prestan dinero al sistema financiero con la expectativa de que lo van a recuperar con un interés en una fecha determinada, previamente. Y los prestatarios piden dinero al sistema financiero con el conocimiento, sabiendo que en un periodo determinado les van a pedir que se les devuelva lo que pidieron prestado con un interés. Ahora bien, dijimos que el sistema financiero está compuesto por instituciones que se ocupan de coordinar este ahorro e inversión en una economía. Entonces, este conjunto de instituciones las podemos agrupar en dos categorías: los mercados financieros y los intermediarios financieros. Estas son las dos grandes categorías, que les pido disculpas, no están acá, pero sí las van a ver acá arriba. La primera categoría, como les decía, son los mercados financieros. Y los mercados financieros, como un subsistema del sistema financiero, son aquellas instituciones mediante las cuales los ahorristas pueden prestarle fondos directamente a los prestatarios. ¿Qué significa? Que no hay un intermediario. Que si un ahorrista quiere prestar plata, lo puede hacer directamente. O, dicho de otra forma, si un prestatario necesita fondos para un proyecto, puede pedir plata prestada directamente a un ahorrista. Esto es el mercado financiero. Y a su vez, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se instrumentan estos préstamos y estas solicitudes de financiamiento? Bueno, a través de los dos mercados financieros más importantes, tanto en Estados Unidos como en el mundo, que son los mercados de bonos y los mercados de acciones. Comencemos por el mercado de bonos. Primero vamos a definir lo que es un bono. Es un certificado de deuda, un título de deuda. El tenedor de un bono tiene derecho a recibir la plata que prestó más un interés. Para simplificarlo, supongamos que es análogo a un pagaré, ¿no? Ustedes le prestan plata a una persona, prestan, no sé, 1.000 pesos a una persona por un determinado periodo, y en un año, supongamos, esa persona les tiene que devolver los 1.000 pesos más un interés que se establece previamente. Supongamos que el interés son 10 pesos. Es un ejemplo. Bueno, esto es un bono, es un certificado de deuda.
¿Quiénes emiten los bonos? Ahora más adelante lo vamos a ver, pero el concepto es el mismo. Supongamos una empresa que quiere construir una fábrica en China porque se dio cuenta que en China la mano de obra es más barata. Bueno, emite un bono corporativo pidiendo plata prestada, ¿m? Y busca inversores que le presten la plata. Y a cambio les da bonos corporativos, ¿m? Que esos bonos le dan el derecho a quienes le prestaron la plata a la empresa a recibir un flujo de pagos en el futuro que corresponde a los intereses que se acordaron y al capital principal o principal. Después, por otro lado, tenemos el mercado de acciones, otra forma de conseguir fondos directamente. Esta empresa, en lugar de emitir un bono corporativo, puede hacer otra cosa. Puede emitir acciones, ¿m? Y la acción es un título de propiedad parcial sobre una empresa. Se pagan, emite acciones, los inversores pagan por esas acciones y se convierten en propietarios parciales de la empresa o proporcionales en función de la cantidad de acciones que tienen. Bueno, creo que se entendió. Esto que puse acá abajo, financiamiento de deuda y financiamiento de capital, no es importante. Básicamente lo que les quiero decir ahí es que cuando una empresa vende acciones para recaudar dinero, se denomina financiamiento de capital. Mientras que cuando una empresa o un gobierno vende bonos, se llama financiamiento de deuda. ¿Por qué? Bueno, porque como les dije hace un rato, quien tiene acciones de una empresa tiene títulos parciales de propiedad sobre la empresa. Es dueño en parte sobre la empresa. Entonces lo que está haciendo es financiar el capital de la empresa. Va a obtener utilidades si a la empresa le va bien. En cambio, el tenedor de un bono lo que está haciendo es financiar una deuda. Se convierte en acreedor de la empresa. No va a gozar de las utilidades de la empresa. Va a recibir lo que le prestó, más los intereses que acordaron. Me estoy refiriendo a empresas, pero la realidad es que el principal emisor de bonos, o los principales emisores de bonos en el mundo, son los gobiernos. Acá les puse la definición nuevamente. Un bono es un instrumento financiero que le otorga al tenedor el derecho a recibir un flujo de pagos futuros, que se establecen previamente, obvio. Y ese flujo de pagos futuros no es otra cosa que la devolución del capital, el principal, el monto inicial que se le prestó, más los intereses, por un determinado plazo. Acá les doy un ejemplo de bonos emitidos en Argentina, algunos ejemplos clásicos. También les aclaro que las provincias y los municipios también emiten bonos. La provincia de Buenos Aires es el principal emisor de bonos provinciales. Y las emisiones privadas son las obligaciones negociables, o también se llaman bonos corporativos. ¿Saben quién es el principal emisor de bonos en el mundo? Es Estados Unidos. Y Estados Unidos emite principalmente 3 tipos de bonos. Las letras del tesoro, que son emisiones cuyos vencimientos se producen dentro de un año, se emiten con vencimiento a 4, 13 y 26 semanas, si no me equivoco. Después se emiten notas del tesoro, que son emisiones a mediano plazo, se emiten a 2, 5 y 10 años. Y finalmente, los bonos del tesoro, que son títulos emitidos a 30 años, pagan una tasa de interés muy, muy baja, porque el riesgo de que Estados Unidos no pueda pagar a los acreedores la deuda es bajo, porque lo único que tiene que hacer Estados Unidos para pagar es imprimir. Creo que queda claro. Acá les puse algunas características generales. Hablando de la tasa de interés,
Yo les decía que Estados Unidos emite letras del Tesoro, que son a muy corto plazo, notas del Tesoro, que son a mediano plazo, y bonos del Tesoro, que son a más largo plazo, títulos emitidos a 30 años. ¿De qué depende la tasa de interés de cada uno de estos instrumentos? Vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo desde el punto de vista de un pagaré. Si ustedes emiten un pagaré, una persona, yo, por ejemplo, les pedí plata para abrir mi bar de vinos, y les digo, che, necesito 1.000.000 de pesos, y te los voy a devolver en 5 años. Ustedes, piénsenlo, ¿qué me van a cobrar? ¿Una tasa de interés mayor o menor? Bueno, si respondieron mayor, están en lo correcto. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque más tiempo va a pasar hasta que yo les devuelva el monto principal. Quizás en el medio les pago los intereses, pero el monto principal va a faltar un montón de tiempo para que se los pague. Entonces ustedes me van a exigir rendimientos más altos. También tengan en cuenta algo. Supongan que ustedes compraron un bono a 10 años. Bueno, si ustedes en algún momento necesitan la plata, necesitan el dinero porque les surgió algo imponderable, la única forma en la que ustedes pueden hacerse de ese capital es vendiendo el bono. Y lo van a vender a un precio menor. ¿Saben por qué? Supongan que compraron un bono a 10 años y lo venden al tercer año. Bueno, ese bono vale menos, porque los 2 primeros años ustedes estuvieron cobrando interés y el que les compre el bono va a cobrar menos interés, menos plata en concepto de interés. Espero que quede claro, si no, lo podemos ver en clase. Un riesgo importante que tienen los bonos es el famoso riesgo de crédito. Y mucha gente se confunde y cree que esto es un default, pero el default lo defino acá abajo. El riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor no pueda pagar lo que se comprometió a pagar. No puede afrontar porque entra en quiebra, por lo que fuera, no puede afrontar los flujos que le tiene que pagar al ahorrista, a quien le prestó los fondos. Y después está el cupón, que es el interés que paga el bono. Entonces, es muy común que ustedes se encuentren con un bono, por ejemplo, a 5 años, que paga un cupón del 5% semestral y que vence en 5 años y es bullet. Esto de bullet significa que paga el monto principal o amortiza su totalidad al vencimiento. El cupón es lo que paga el bono, es la tasa de interés que paga el bono. Es distinto a lo que es la TIR. Quizás ustedes en los diarios pueden leer que Argentina se está endeudando al 15%, al 17%. Esto no significa que Argentina esté emitiendo bonos que pagan el 15%. Esto significa que los inversores que compran los bonos argentinos están demandando ese interés por prestarle plata a Argentina. También es algo en lo que no me quiero meter demasiado porque, bueno, el cuatrimestre pasado generó un poco de confusión. La verdad que el tema de los bonos ya es algo más específico de matemática financiera. Pero tengan en cuenta estas 3 cosas. La evaluación de un bono, quise decir, es específico de matemática financiera. De todas formas, en la clase quizás intento explicarlo. Lo que ustedes tienen que saber es que el precio de un bono obviamente se define por la ley de la oferta y la demanda. Si ustedes tienen un bono y lo quieren vender, bueno, ustedes van a salir a venderlo a un determinado precio y van a buscar compradores que quieran pagar ese precio. Pero el precio del bono, si ustedes lo razonan un poco, el que les puede llegar a comprar el bono les está comprando el derecho a recibir una serie de pagos futuros, a una tasa determinada de interés. Entonces, volviendo al ejemplo que les di hace un rato, si ustedes pagaron 1.000 pesos por un bono que vence en 2 años y que les pagan un 5% cada 6 meses, y ya pasó un año, bueno, el que les compre ese bono le queda un año de interés. Y por ahí se pone a buscar otros bonos y hay bonos que pagan más plata. Pagan en vez de un 5% cada 6 meses, pagan un 8%.
Bueno, todas estas cosas son cosas a tener en cuenta cuando se analiza el precio de un bono. No se preocupen, ni se mareen. Otras definiciones importantes. ¿Qué es un default? Bueno, un default es un cambio unilateral del emisor en cualquiera de las condiciones de emisión originales, no solamente la cesación de pagos. ¿Ok? Esto no lo sabe todo el mundo. De hecho, leo un montón de periodistas económicos que dicen, no sé, tal país entró en default, tal organización entró en default. Si un gobierno emitió un bono y lo emitió en dólares y lo especificó, eso también es un default. Si dijo que pagaba semestralmente un 5% y ahora lo va a pagar anualmente, eso también es un default. ¿Mm? Cualquiera de las condiciones de emisión originales que cambien se considera default. No solamente que el emisor no pueda pagar la deuda. Esa es la más conocida, obviamente. Riesgo país. Riesgo país, esto es una medida que creó el banco de inversión JP Morgan. JP Morgan se dedica a comprar bonos de distintos países. Cuando un gobierno emite un bono, no se lo vende directamente a la gente. Se lo vende a un banco de inversión, que son inversores institucionales enormes, y después esos bancos de inversión o entidades financieras salen a revenderlo en el mercado secundario. Eso también ténganlo en cuenta. También ténganlo en cuenta porque si ven algún informe en el diario que dice recomendación, compren tal bono, compren tal acción, es muy probable que esa recomendación venga porque el banco de inversión que lo tiene o el broker que lo tiene se quiera desprender de ese bono, de esa acción. Entonces les decía lo que es el riesgo país. Bueno, el riesgo país no es otra cosa que la diferencia de rendimientos entre dos títulos iguales o similares en relación a sus estructuras financieras, pero que son de diferentes emisores. Acá les puse el ejemplo de Estados Unidos y Argentina porque cuando ustedes entran en algunos periódicos catastróficos, te cuentan cómo subió el riesgo país. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que están las letras del Tesoro? O mejor dicho, vamos con las notas del Tesoro, que se emiten a 2, 5 y 10 años. Bueno, supongamos que Argentina emitió un bono a 5 años y ese bono en las condiciones de emisión dicen que paga un 8% anual. Bueno, ese bono, para calcular el riesgo país, se calcula con una nota del Tesoro de Estados Unidos a 5 años, se ve cuánto paga de interés y la diferencia es el riesgo país. Entonces, acá está clarísimo, es una prima de riesgo, una prima es un premio, entre comillas, que exigen los inversores para comprar bonos argentinos en lugar de los bonos estadounidenses. Tienen poco riesgo de crédito o poco riesgo de entrar en default. Puse casi cero, pero está bien, es prácticamente cero. El riesgo país se mide en puntos básicos, BPS. Esta es una nomenclatura, obviamente, también creada por JP Morgan. 100 puntos básicos es un 1%. Y acá les doy un ejemplo. Si un bono brasileño a 5 años tiene un riesgo país de 250 puntos básicos, significa que rinde 2,5% anual más que sus similares o equivalentes en Estados Unidos. Está bueno que les quede claro lo que es el riesgo país. Si el riesgo país es de, no sé, 2.300, no, vamos a poner un número menor, 1.500 puntos básicos, significa que los bonos de Argentina están rindiendo un 15% más que los bonos de Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, avancemos. Bueno, esto ya lo dije un poco cuando definía los bonos, quienes están interesados en comprar un título público o una obligación negociable o uno corporativo. En realidad, acá quería hacer un poquito de hincapié en lo que es la colocación primaria. La colocación primaria es apenas se emite un bono, como les decía, lo compran los inversores institucionales. Los inversores institucionales son grandes brokers, compañías de seguros, fondos comunes de inversión, administradores de riesgos, de trabajo, bueno, empresas del Estado, el Banco Central,
y la ANSES ahora salió a comprar bonos nominados en dólares que emitió el gobierno. Después se lo venden al público, a los inversores más pequeños, en el mercado secundario o a través del mercado secundario. ¿Dónde se negocian? Se negocian en las bolsas de comercio. Una confusión que suele haber es la diferencia entre la bolsa de comercio y el mercado de valores. La bolsa de comercio es una asociación civil donde se negocian y se operan activos financieros, bonos, acciones, futuros, la bolsa de futuros de Rosario. El Merval, el mercado de valores, es una empresa privada, está compuesta por brokers, que acá en Argentina se llaman ALIC, agentes de liquidación y compensación, que están autorizados a realizar operaciones de compra y venta de títulos y valores. Pero esas operaciones se realizan en una bolsa de comercio. ¿Ok? Entonces, Merval, también el Merval elabora un índice accionario, que sirve para conocer la cotización de las empresas que cotizan en la bolsa. Pero donde se negocia es en la bolsa de comercio. Y la bolsa de comercio de Buenos Aires y la bolsa de futuros Rosarios está regulada por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, que si no me equivoco ahora sigue dependiendo del Ministerio de Economía. Bueno, si se acuerdan un poco el esquema, habíamos dicho que los dos principales mercados financieros eran el mercado de bonos y el mercado de acciones. Recién definimos el mercado de bonos y ahora vamos con el mercado de acciones. Habíamos dicho que las acciones son certificados de propiedad parcial sobre una empresa. O sea que ustedes son dueños parcialmente de una empresa. ¿En qué proporción? En la cantidad de acciones que ustedes tengan. Obviamente, las empresas no venden todas las acciones que tienen. No están en circulación todas las acciones de la empresa. Porque si ustedes tienen más del 50%, pasan a ser el dueño de la empresa, prácticamente. Principales características. Bueno, esto es lo que les decía hace un rato. Y la diferencia con un bono corporativo. De más está decir que un gobierno, un Estado nacional, no puede emitir acciones. Las acciones son propias de las empresas, de organizaciones privadas. Pero vamos a hablar de bonos corporativos u obligaciones negociables. Y acá está bueno que entiendan que quien tiene acciones es propietario de una parte de la empresa. El que tiene un bono corporativo es acreedor de la empresa. La empresa le debe a esa persona plata. ¿Y qué significa esto? Si a la empresa le va bien, el que tiene acción cobra utilidades. El tenedor del bono corporativo no cobra utilidades. Cobra los intereses por la plata que le prestó, y si mantiene el bono o el bono corporativo hasta el final, si lo mantiene hasta el vencimiento, mejor dicho, cobra el principal. Bueno, ¿qué pasa si la empresa le va mal? Bueno, antes de pagar las utilidades a los accionistas, tiene que pagarle a los acreedores. Ventajas y desventajas. Son activos de renta variable. Bueno, sus beneficios dependen de la variación del precio, ¿no? Digamos, ustedes compran una acción en 100 y mañana se fue a 200, bueno, ganaron el 100% si la venden. Pero la renta varía, porque el precio de la acción va variando. Puede caer, puede subir. Después vamos a ver un poco algunas medidas de volatilidad. Específicamente la medida de volatilidad más conocida a la hora de evaluar acciones, que es un estadístico llamado desvío estándar. Quizás muchos de ustedes lo conocen. Son más riesgosas que los bonos, las acciones, pero ofrecen mayor rendimiento, lógico. Esto es lo que les decía hace un rato. ¿Por qué ofrecen mayor rendimiento? Porque no tiene techo. Miren lo que está pasando con las empresas de tecnología en Estados Unidos. Las FANG, ¿saben lo que son las FANG? Facebook,
Apple, Amazon, Netflix, Google y bueno, Microsoft también. Si ustedes compraron el año pasado acciones de Google, bueno, ahora creo que están un 60% arriba. O sea, la acción puede, el precio, mejor dicho, el valor de la empresa puede seguir creciendo. Y ustedes, cuando el valor de la empresa crece, el precio de la acción sube, y ustedes si tienen esa acción en su poder, están ganando plata, básicamente. El bono lo pueden vender a precios más altos, pero eso ya tiene que ver con las tasas de interés. No me quiero meter tanto en eso. Por lo menos no hasta que hable de lo que es el valor actual y el valor futuro. Después otras definiciones importantes, un índice accionario, bueno, les contaba hace un rato, se utilizan para monitorear el nivel general de precios de las acciones de un mercado. Se calcula mediante el promedio de los precios de las acciones que lo integran, y un ejemplo es el Merval, el S&P, Nasdaq. Son todos índices. Índices que listan las principales acciones de cada mercado accionario. Les iba a hacer una aclaración, no sé si viene al caso, pero cuando ustedes entran en Yahoo Finance o leen alguna noticia en el diario que dice que el S&P sube, esto significa que las empresas que lo integran están subiendo. Pero el S&P 500 tiene 500 empresas que cotizan. Quizás a veces el S&P sube muchísimo porque hay 5 empresas que la están rompiendo. Ejemplo, las que le acabo de mencionar. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft. Bueno, Zoom repuntó muchísimo durante la pandemia y hoy, o hace unos días, viene cayendo mucho por las noticias favorables de la vacuna en el laboratorio de Pfizer. Pfizer es uno de los laboratorios más importantes del mundo, cotiza en el NICE. Bueno, no me quiero desviar. No vamos a hablar de índices accionarios, pero sepan que los índices accionarios lo que hacen es esto. Básicamente te dicen cuál es la salud del mercado del país que se está analizando. Pero que un índice accionario esté subiendo mucho no significa que al mercado le está yendo muy bien. Quizás le está yendo bien a algunas empresas nada más. Y después esta definición es importantísima, la capitalización bursátil. La cantidad de acciones en circulación por el precio de cada uno. Bueno, la capitalización bursátil se puede medir a nivel empresa y se puede medir a nivel mercado. Por ejemplo, haciendo la suma promedio, o la suma promedio no, haciendo la suma de la capitalización bursátil de cada empresa que cotiza en el Merval, por ejemplo. Y ustedes, o que integra, de cada empresa que integra el Merval. Y ustedes ahí pueden saber cuál es la capitalización bursátil en Argentina. Un dato de color, en Argentina la capitalización bursátil o el mercado de capitales tiene un tamaño más chico que el de Bolivia. Es, digamos, estamos muy atrasados en términos de mercado. Estados Unidos es un mercado hipercompetitivo en ese sentido. Es difícil hacer arbitrajes ahí. Es muy volátil. Y bueno, tiene obviamente muchísimos más sectores para invertir. Bueno, con esto terminamos todo lo relacionado a mercados financieros. Entonces, habíamos dicho que el sistema financiero se divide en mercados financieros y en intermediarios financieros. Estas son las instituciones que componen el sistema financiero. Los intermediarios financieros son aquellas instituciones mediante las cuales los ahorristas pueden prestarle fondos indirectamente a los prestatarios. ¿Se acuerdan que cuando definimos los mercados financieros hablamos que esta dinámica en la cual los ahorristas prestan fondos es directa? Se hace directo porque una empresa emite bonos o emite acciones, o el gobierno necesita fondos y directamente emite bonos, lo hace directamente.
Trata de colocarlos a inversores institucionales que después, a través del mercado secundario, salen a venderlos. Los intermediarios financieros, por ejemplo los bancos o los fondos de inversión, constituyen un grupo cuya dinámica de coordinación entre ahorristas y prestatarios es indirecta. ¿Cuál es la lógica? Bueno, la lógica ustedes la saben, no voy a definir lo que es un banco. Creo que todos conocemos en Argentina cuál es el rol de los bancos. Pero sí me interesa que sepan, por ejemplo, que si yo me quiero abrir el bar de vinos, no voy a salir a emitir bonos corporativos de mi bar de vinos, ni voy a emitir acciones. Seguramente voy a ir a un banco a pedir un préstamo. Todos saben que los bancos funcionan de esta manera, captan los depósitos de los ahorristas, se dan vuelta y le prestan plata a quienes necesitan fondos. Por los depósitos pagan una tasa de interés, por ejemplo, mediante un plazo fijo, y los préstamos los cobran a otra tasa de interés más alta. La diferencia entre la tasa de interés a la que captan ahorros y la tasa de interés que exigen por prestar plata se llama spread. Bueno, en Argentina han hecho un desastre los bancos y han sido quienes más se han beneficiado de las distintas crisis económicas, muchas veces con apoyo de los gobiernos. Después los fondos de inversión. Bueno, los fondos de inversión en el libro, yo les diría que lo lean más por arriba el tema, porque hace mucho hincapié a cómo es en Estados Unidos. Pero yo les voy a dar una definición. Un instrumento de inversión colectiva conformado por fondos de inversores que tienen objetivos de riesgo y retornos similares y administrados por profesionales. ¿Qué es un fondo de inversión? Es un patrimonio indiviso, un patrimonio que está compuesto por gente que tiene objetivos de riesgo y rentabilidad, es decir, busca determinadas rentabilidades a distintos niveles de riesgo. Por ejemplo, no sé, quieren ganar un 50%, pero no quieren perder más de un 10%. Entonces, el fondo se constituye con esos objetivos de riesgo y retorno y es administrado por profesionales, por administradoras de fondos. Bien, que sea administrado por profesionales no significa que cumpla esos objetivos de riesgo y retorno siempre. De hecho, yo que estuve trabajando años en la industria, rara vez lo hacen, por lo menos en Argentina. Acá les pongo algunos beneficios y algunos riesgos de invertir en fondos comunes de inversión. Esto no está en el libro, se los voy a explicar yo. Es para que ustedes tengan un poco de cultura general. Los beneficios de invertir en un fondo común de inversión es que ustedes van a tener mayor acceso a mercados. Es decir, van a poder invertir en un montón de instrumentos, de activos, acciones, bonos, que por ahí no cotizan en Argentina. Por ahí ustedes quieren comprar acciones de Tesla y no lo pueden hacer acá. Pero a través de un fondo de inversión sí lo pueden hacer. Por el patrimonio que tienen, por la estructura que tienen. Es un vehículo de inversión colectiva. ¿Por qué son simples y transparentes? Bueno, porque en todo momento ustedes pueden ver en qué invierte ese fondo. Ustedes antes de comprar cuotapartes, cuando ustedes ponen plata en un fondo, el fondo a cambio les da algo llamado cuotapartes. Cuotaparte es lo que acredita que ustedes pusieron plata en ese fondo. Pero antes de poner plata, ustedes pueden ver en qué invierte, cómo está compuesta la cartera del fondo. Ahora les voy a explicar igual más adelante si no saben qué es un portfolio o una cartera de inversión. Bueno, amplia gama y flexibilidad para cambiar de inversión. Sí, ustedes pueden vender las cuotapartes, tienen mucha liquidez, entonces venden las cuotapartes de un fondo, le dan la plata y ustedes cambian otro fondo. Por ejemplo, no sé, quieren invertir en un fondo que invierte en real estate, lo pueden hacer de manera bastante fácil. Diversificación y manejo de riesgos. Bueno, esto es porque invierten en un montón de activos. En realidad el tema de los fondos comunes de inversión ya es algo más que tiene que ver con administración de carteras. Entonces, lo voy a pasar un poquito por arriba porque no es el objetivo de esta clase. Administración profesional, bueno, se supone que hay gente que es especialista en esto. Liquidez, bueno, porque
los fondos son muy líquidos, digamos, si ustedes quieren vender las cuotas partes, el mismo fondo se las compra y hace la liquidación en el día. Bueno, dependiendo del tipo de fondo, ¿no? Hay fondos que les liquida las 48 horas, hay algunos, los que son de T sub 0, por ejemplo, se denominan así, T sub 0, te acreditan los fondos y vos vendes las cuotas partes al día siguiente. Mayor protección y seguridad, bueno, sí. Y los riesgos, riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez no es otra cosa que si ustedes invirtieron en un fondo que tiene activos poco líquidos, es probable que cuando quieran vender las cuotas partes les cueste más. Un activo poco líquido puede ser, no sé, una empresa desconocida, porque puede ser un fondo que apunta mucho a obtener retornos altos, y después cuando querés vender esa empresa que no es, querés vender las acciones de esa empresa que no es tan conocida, el volumen de operaciones es muy bajo, bueno. Después el riesgo de crediticio, lo mismo que los bonos, hay fondos que invierten en bonos, entonces si tienen todos bonos cuyo riesgo de crédito es muy alto, el riesgo de crédito del fondo también es alto. Riesgo de tasa de interés no lo voy a definir ahora porque tiene que ver con la relación inversa entre el precio de los bonos y las tasas de interés. La relación inversa lo que dice es que cuando la tasa de interés de mercado sube, el precio de un bono baja y viceversa. No se preocupen. Riesgo de concentración, esto significa que por ahí el fondo común de inversión está invertido en un sector específico. Cuando ese sector cae, ¿qué creen que pasa? Caen todos los activos concernientes a ese sector. Con lo cual, se podría decir que es un fondo que no está bien diversificado. Riesgo cambiario, esto significa básicamente que quizás hay fondos que invierten en monedas, en divisas, y cuando hay devaluaciones pierden. Y riesgo de estrategia, bueno, esto tiene que ver con administración de carteras de inversión. No lo tendría que haber puesto, la verdad. Tiene que ver con que los cuotapartistas no tienen derecho de voto en la estrategia del fondo. No es importante, no se preocupen. Con esto terminamos con lo que es el sistema financiero. Para darles un resumen, acuérdense, conjunto de instituciones que coordinan el ahorro y que coordinan a los ahorristas y a los inversionistas, o a los inversores. Los dos grupos que componen este sistema financiero, los dos grupos más importantes son los mercados financieros y los intermediarios financieros. Y ahora sí vamos a pasar a ver un poco algunas herramientas básicas de las finanzas. Porque el tema de los fondos de inversión, la verdad es que es como que me adelanto un poco algunas cosas que les quiero contar sobre finanzas. Pero como está en el libro, se los quise mencionar. Además, acá en Argentina por ahí no son tan importantes, pero en Estados Unidos sí. Bueno, herramientas básicas de las finanzas. Las finanzas, como habíamos dicho, estudian cómo se administra el dinero en función del riesgo y el tiempo. Y para medir el valor del dinero a lo largo del tiempo, hay que comparar sumas de dinero en distintos puntos del tiempo. Entonces, les expliqué por qué un dólar hoy era más valioso que un dólar mañana. Por este tema de la tasa de interés, ¿no? Que si yo cobro un dólar hoy y lo deposito hoy, mañana ya tengo un dólar más el interés. Entonces, si a mí me dan a elegir entre cobrar un dólar hoy y cobrar un dólar mañana, o en 10 días, o en 10 meses, o en 10 años, siempre me va a convenir hacerlo hoy. Y de acá se desprenden estas dos herramientas y estos dos conceptos que son importantísimos en la finanza. Cuando ustedes tengan matemática financiera, bueno, seguramente quienes estudian administración van a tener que aprender lo que es el valor presente y el valor futuro. Yo acá no voy a hacer la demostración matemática, el trimestre pasado lo hice y generó un montón de confusiones.
pero esta no es una clase de matemática de todas formas. El valor presente o valor actual es cuánta plata necesitas hoy para producir una determinada suma futura de dinero, dada una tasa de interés, dada la tasa de interés actual. ¿Qué significa esto? Supongamos que una persona me dice, che, mira, tengo una persona con la que ustedes tienen un negocio y les debe plata, les dice, che, mira, la plata que te debo, te puedo pagar si querés 100 pesos hoy o 110 pesos en 12 meses. Entonces ustedes, para saber qué alternativa les conviene, tienen que hacer el valor actual. El valor actual de esos 110 pesos que les ofrecieron en 12 meses a la tasa de interés que prevalece hoy en el mercado. En Argentina podríamos decir que, bueno, podríamos decir que la tasa que prevalece en el mercado es la tasa de inflación, 50% anual. Entonces, mediante una cuenta matemática, la fórmula de valor presente, que no la puse acá para no confundirlos, ustedes pueden determinar cuánta plata necesitarían hoy para producir esos 110 pesos en 12 meses. Mientras más alta sea la tasa de interés, menos plata van a necesitar hoy. ¿Por qué? Bueno, pasamos al concepto de valor futuro. La cantidad de dinero que producirá en el futuro una determinada suma invertida hoy, a las tasas de interés prevalecientes. Si la tasa de interés es muy grande, ustedes ponen $1 hoy y en 12 meses, como la tasa de interés es muy alta, van a estar ganando más plata que si fuera baja, ¿no? Ahora, si la tasa de interés es baja, cuando ustedes tengan que descontar una determinada suma para saber cuánto tienen que poner hoy para generar esa suma en un periodo, si la tasa de interés es baja, lo que van a tener que poner hoy va a ser mayor. Creo que puede resultarles confuso, pero en la clase quizás les doy algún ejemplo numérico. En el campus cargué un Excel donde también ustedes pueden jugar un poco y ver cómo funciona el tema del valor presente y el valor futuro. Quédense con esto. Valor presente, ¿cuánta plata necesitas hoy para producir una determinada suma futura de dinero? Valor futuro es cuánto vas o qué cantidad de dinero vas a producir o se va a generar en el futuro si vos invertís hoy un determinado monto. Bueno, ¿por qué hablamos de valor presente y valor futuro? Ahora les voy a contar. Diversificación y riesgo. El riesgo en finanzas, empiezo por lo que es el riesgo. El riesgo es la incertidumbre en finanzas. Es la incertidumbre, es la probabilidad de que ocurra un suceso negativo o adverso. Es la incertidumbre sobre qué dirección va a tomar el precio de un determinado activo. Si ustedes tienen una acción y ustedes ven que esa acción tiene movimientos de precio muy bruscos todos los días, es decir, no sé, la acción la compraron a 100, mañana vale 150, pasado mañana vale 85, al día siguiente vale 170, después volvió a caer a 60, después volvió a bajar a 20, después subió a 50, bueno, nosotros no queremos esa incertidumbre, queremos una acción cuyos movimientos en los precios sean predecibles. Y si son al alza, mejor, obviamente. Bueno, el riesgo en finanzas es eso. Es la incertidumbre, es la probabilidad de que el valor de un activo financiero tome una dirección que nosotros no deseamos. ¿Ok?
Y la diversificación es la reducción de ese riesgo, que se logra reemplazando un solo riesgo con un gran número de riesgos más pequeños no relacionados. Vamos con esto. Pensemos en un portfolio. Un portfolio es un conjunto de activos que puede poseer una persona física o jurídica. Un conjunto de activos que puede poseer una persona física o jurídica. Es decir, nosotros podemos comprar acciones y bonos. Podemos comprar 10 acciones de 10 empresas que nos gustan, ¿no? O podemos encapricharnos y decir, no, a mí solamente me gusta Apple. Voy a comprar Apple porque me encanta Apple. Bueno, ¿qué pasa si teníamos un ahorro, no sé, de $1000 y pusimos los $1000 en Apple? Y Apple mañana cae un 50%. Bueno, perdemos un 50% de nuestra inversión. ¿Mm? En cambio, si nosotros vamos agregando acciones al portfolio, tenemos esos $1000 y, no sé, primero agarramos y decimos 500 a Apple, 500 a Google. Y después decimos, bueno, 250 a Apple, 250 a Google, 250 a Facebook y 250 a Netflix. Estamos diversificando. Pero ¿qué pasa? No sé, hay una crisis tecnológica a fin de año, qué sé yo, por lo que se les ocurra. También, seguramente vamos a perder casi toda nuestra inversión porque no estamos diversificando el sector. Estamos invirtiendo en todas empresas tecnológicas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que agarrar empresas que nos gusten de distintos sectores y tener un número significativo de acciones de cada una, independientemente del monto de plata que queramos invertir, ¿eh? Acá miren este cuadrito. Este eje representa el riesgo, como se ve acá, y este eje representa el número de acciones que tenemos en nuestro portfolio. Entonces, básicamente lo que les está diciendo es que cuando tenemos pocas acciones, el riesgo es muy alto, 49. Está medido como el desvío estándar. El desvío estándar es un estadístico el desvío estándar es un estadístico que lo que les muestra básicamente es cómo fluctúan los precios. La probabilidad de que el precio de un activo tome distintas direcciones, no solamente una dirección a la baja, puede ser a la suba, que se mueva de la media, del promedio. ¿Ok? Eso es el desvío estándar. Entonces, cada acción tiene un desvío estándar, ¿no? Podemos agarrar una acción, ver su historial de precios, calcular el promedio y calcular el desvío estándar, que nos va a decir qué tanto se mueve ese precio promedio. Se mueve mucho, se mueve poco el precio de la acción en ese periodo, ¿no? Lo que nos está diciendo Manquio acá, perdón, es que a medida que nosotros agregamos acciones de distintos sectores al portfolio, vamos reduciendo este riesgo inherente a cada una de ellas. ¿Y qué es esta rayita de acá? Bueno, es el riesgo de mercado, es el riesgo que no podemos eliminar. Va a llegar un punto donde aunque sigamos agregando acciones, hay un riesgo que no vamos a poder eliminar. Es un riesgo que afecta a todas las empresas del mercado accionario. ¿Se les ocurre un ejemplo actual? Bueno, si alguno pensó en el COVID, está en lo cierto. El COVID es un riesgo de mercado. Afectó a todas las empresas por igual. Un tsunami, un desastre natural. Hay riesgos que no se pueden eliminar. Y el riesgo específico, como bien dice acá, es un riesgo que solo afecta a una empresa. Entonces, si nosotros tenemos muchas empresas, la sumatoria de cada uno de esos riesgos o la distribución de cada uno de esos riesgos específicos hace que cada vez tomemos menos riesgo. Bueno, creo que se entiende bastante en este cuadrito. Sigamos hablando un poco de diversificación y riesgo. ¿Se acuerdan los principios de finanzas? Los 10 principios de Mankiw que vimos las primeras dos clases. Bueno, las disyuntivas. Las personas se enfrentan disyuntivas. Y enfrentar una disyuntiva era elegir
entre una o más alternativas. En finanzas, la disyuntiva más importante es la decisión de un inversor entre riesgo y rendimiento. Lo vimos hace un ratito con las acciones. Vimos que las acciones son un activo de renta variable y que los bonos son un activo de renta fija. Ya sabemos cuánto nos va a pagar el bono. No sabemos a qué precio lo vamos a vender, ¿no? Si lo queremos vender, pero sabemos que si lo mantenemos al vencimiento, nos va a pagar intereses de manera periódica y al final, cuando venza, la plata principal que pusimos. Las acciones no. Las acciones toman valores aleatorios, dependen de un montón de cosas. Miren lo que pasó con Zoom, que les mencionaba hace un rato. Pfizer anunció que la vacuna era exitosa o que funcionaba en un 90% de los casos y la empresa se desplomó. Creo que cayó un 18% en un día. Apple, miren Apple lo que pasó hace 2 semanas. Cayó un 4%. ¿Por qué? Porque Apple presentó los balances. ¿Y qué se vio en los balances? Que la venta del iPhone había caído. Y ustedes me dirán, ok, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿sabían ustedes que el iPhone es el producto que mayores ingresos le proporciona a Apple? Le proporciona casi 2/3 de sus ingresos. Es un producto estrella. Es decir que las ganancias de Apple dependen en gran parte de las ventas del iPhone. Y si las ventas del iPhone no crecen, las ganancias de Apple no crecen. Y los balances de Apple se vio eso. Se vio que el iPhone se había vendido poco en este año. Bueno, hubo algunos temas, se retrasó el iPhone 12, no se lanzó cuando se tenía que lanzar en China. Bueno, hay un montón de análisis que se puede hacer respecto a esa baja. Pero lo que les quiero decir es que las acciones son un activo más riesgoso que los bonos. ¿Tienen mayores rendimientos? Claro que sí. Acá les estoy poniendo un ejemplo de una acción que rinde el 8% anual. Supongamos que ustedes se bajaron el histórico de precios de Amazon, hicieron el promedio, y les digo que comprándola el 1 de enero y vendiéndola el 30 de diciembre, se ganaron un 8%. Es un ejemplo, ¿eh? Y ahora hicieron lo mismo. No hicieron lo mismo. Calcularon cuánto les rinde un bono al vencimiento, mantener un bono al vencimiento. Y ustedes ya saben, ¿no? Lo que les dije hace un rato. Si ustedes mantienen un bono al vencimiento, el bono les paga un cupón periódicamente y al final les paga el capital. Ese cupón que les paga es el interés, que ya está preestablecido. Y acá en mi ejemplo les pongo que es un 3% anual. ¿Cómo manejamos el riesgo en un portfolio? Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Si nosotros queremos más rendimiento, nuestro portfolio va a estar mayormente compuesto de acciones. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con el riesgo de ese portfolio? Sí, podemos diversificar las acciones, podemos tener un gran número de acciones, podemos estratificar por sector, aún así van a ser siempre más riesgosas que los bonos. Porque nosotros no podemos controlar el precio de las acciones, dependen de un montón de cosas. Entonces, mientras nuestro portfolio esté más compuesto por acciones, vamos a tener más rendimiento, ¿sí? Pero también vamos a asumir más riesgos. Miren este cuadrito. Supongamos que nosotros no tenemos nada en acciones y tenemos solamente bonos, que dijimos que rinden un 3% anual. Tenemos letras del Tesoro, que también les había dicho que tienen un riesgo de crédito nulo. Casi imposible que Estados Unidos no le pague a sus acreedores porque lo único que tienen que hacer es imprimir dinero. Entonces el riesgo que tiene una persona que tiene un portfolio solamente integrado por bonos es cero. Tiene desviación estándar cero. Tiene cero riesgo. ¿Cuánto le paga? 3% anual. Bueno, esa persona dijo,
la verdad que quiero asumir un poquito más de riesgo y comprar algunas acciones. Fue agregando acciones, hasta que se deshizo de todos sus bonos y se quedó solamente en acciones. ¿Qué rendimiento anual va a tener? El que le puse en el ejemplo, un 8% anual. Pero va a asumir este riesgo, un desvío estándar de 20. ¿Qué significa un desvío estándar de 20? Significa que en promedio, todas las acciones que tiene en su portfolio pueden variar hasta un 20%. Los precios de las acciones de su portfolio pueden variar hasta un 20%. ¿Mm? Pueden subir un 20%, pueden caer un 20%. ¿Mm? Es más riesgoso. Acá está la conclusión. Mayor rendimiento implica mayor riesgo. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, obviamente lo podemos volver a ver. Conclusión, bueno, lo acabo de decir. Mientras más se invierte en acciones, más riesgo se asume. Y también hay un mayor rendimiento esperado. Esto es obvio, pero es importante. Esta disyuntiva, si nosotros elegimos más bonos o más acciones, no nos dice nada. El portfolio que nosotros vamos a elegir depende de nuestro perfil como inversor, depende de nuestras preferencias, depende de nuestros objetivos de riesgo y rentabilidad, depende de un montón de cosas. Porque una persona tiene distintos objetivos de riesgo y retorno en relación a la edad que tiene, en relación a si tiene familia, en relación a si tiene un trabajo estable, en relación a si tiene necesidad de liquidez inmediata, ¿eh? En relación a cuánto tiempo quiere tener invertido el dinero. Hay un montón de factores que inciden en cómo va a estar compuesta la cartera de una persona, el portfolio de una persona. Y obviamente esto es personal y si ustedes deciden hacerlo por cuenta propia, tienen que conocerse mucho ustedes mismos, tienen que analizar mucho cómo es su situación económica y su situación social, ¿no? Con todas estas cosas que les decía, ¿no? Tienen familia, cuánto esperan ganar, cuánto esperan arriesgar. ¿Eh? ¿Hay activos que nos pueden dar el retorno que queremos al riesgo que queremos asumir? Bueno, es un trabajo y no es nada sencillo. ¿Mm? En el libro de Mankiw hay una definición de aversión al riesgo que viene con un ejemplo que está bastante bueno. No sé si está bastante bueno, pero es claro. Mankiw propone un juego en el cual se tira una moneda y si cae cara, ustedes ganan $1000 o 1000 pesos. Y si cae seca, ustedes tienen que pagar 1000 pesos. ¿Ustedes jugarían ese juego? Bueno, si dicen que no, son aversos al riesgo. ¿Qué significa ser averso al riesgo? Significa que la utilidad que a ustedes le da la posible ganancia es menor que la utilidad que a ustedes le daría la pérdida de esos 1000 pesos. Y está el ejemplo de la moneda, porque la probabilidad de que salga cara o salga seca es 50%, es decir, es igual. Tienen la misma probabilidad de ganar o de perder. Sin embargo, la utilidad que a ustedes les da ganar, si son aversos al riesgo, es menor a la utilidad que significa perder los 1000 pesos. Sufren más perdiendo que lo que disfrutan ganando. Bueno, esto es todo lo que les quería contar o enseñar en relación a los principios de finanzas. Acá hay un material adicional. Esto es lo último que les quería contar. ¿Cómo funciona la máquina de la economía? Ray Dalio, el autor de este video, es un multimillonario estadounidense que administra fondos de cobertura. Los fondos de cobertura son parecidos a las compañías de seguro. Invierten en futuros y en opciones. Si no saben qué son los futuros y las opciones, no se preocupen. Si a alguno les interesa, yo les puedo contar.
El video no habla de finanzas, habla de cómo funciona el ciclo económico, ¿no? De la economía en general, cuál es la relación cuál es la relación de ese ciclo económico con el nivel de deuda que tiene una sociedad. La verdad que está buenísimo, dura 20 minutos, se lo súper recomiendo. La conclusión que hay en el video, la verdad que también está muy buena y concuerdo 1000% con lo que él propone para salir de una crisis económica. Obviamente, el estudio de la economía es mucho más complejo. Es un video que resume toda la dinámica. Pero se los quiero recomendar, no dejen de verlo. No creo que lo vaya a tomar en el examen, ¿eh? Pero si tengo que hacer una pregunta para que lo vean, la voy a hacer porque lo subí para ustedes. Les digo la verdad, a mí me encantó y creo que ustedes lo tienen que ver también. Bueno, les mando un saludo, espero que la clase les haya servido y de todas formas vamos a reforzar todo esto en la clase del martes. Nos vemos.